Efectivamente, en esta apuesta que esta tarde estamos escuchando, seguimos hablando de buenas prácticas y seguimos haciéndolo junto con la implementación de lo que ya empezamos a reconocer como recomendaciones del no hacer. Es espectacular cómo el psiquiatra, precisamente, que ha llegado desde el Ministerio de Sanidad, nos recordaba ese dato absolutamente conmovedor. 54% de nuestros jóvenes dicen presentar este tipo de sufrimiento. Es absolutamente imposible que esto pueda ser primero pagado, pero lo más importante, no es asumible para una sociedad que pretende ser madura y sana. El trabajo en modelos comunitarios parece ser el secreto, la clave. Así que vamos a escuchar con máxima atención a estos especialistas y pido por favor a la moderadora, a la próxima moderadora que suba aquí al escenario, para que efectivamente nos ponga en valor lo que aquí durante una hora aproximadamente vamos a escuchar y también habrá al final un tiempo para vuestras preguntas. Soledad Isern de Val es responsable del área de decisiones basadas en la evidencia del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Adelante, Soledad. Gracias. ¿No funciona, sí. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la presentación, Juanjo. En la primera mesa hemos hablado sobre productos o recursos. Nos gusta más utilizar la palabra recursos, ¿verdad? Que están centrados pues en salud mental, pero que elaboramos tanto como Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias como Secretaría, las impulsamos como Secretaría de Guía Salud. Pero claro, cuando hablamos de adecuación de la práctica clínica, muchas veces, y como sociedad es algo que nos pasa, siempre pensamos en qué hacer. Pero hay momentos en los que tenemos que parar, dejar de hacer, y precisamente en salud mental pues hay mucho que hacer en este tema, y de eso es de lo que vamos a hablar en esta mesa. En esta mesa hemos reunido a profesionales de distintos perfiles y además me parece precisamente el valor que tiene, porque nuestro objetivo es ofrecer una visión global del tema, desde el compromiso institucional, pero también, claro, todo nace al final en la práctica clínica, tanto en profesionales de atención primaria como de salud mental. Y por último, de especialistas en implementación. Bueno, va a ser una mesa de debate, no va a haber presentaciones formales, y sí que, aunque va a ser un intercambio entre nosotros, al final de la mesa vais a tener oportunidad de participar. Así que os animamos, y además, sea cual sea vuestro punto de vista, de verdad que yo creo que podemos. Precisamente Elena lo comentaba, el valor de hacer esta jornada y hoy aquí en Zaragoza es el procurar este intercambio que rara vez se da entre tantos pues entre tantas perspectivas diferentes. Bueno, comienzo presentando a los ponentes, a los participantes de esta mesa. Bueno, os habéis sentado desordenados cada uno, pero voy a comenzar presentando en primer lugar a Manuel Corberá. Ya ha inaugurado el acto. Manuel es actualmente el director general de Salud Mental del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. Él es psiquiatra, doctor en medicina, psicoterapeuta familiar y de pareja y experto en urgencias de psiquiatría. Y cuenta con experiencia laboral, esto es muy importante, en las 3 provincias aragonesas, porque al final son también ambientes o ecosistemas diferentes. Contamos con Aránzazu García Colinas. Aránzazu es farmacéutica de atención primaria del sector sanitario de Alcañiz y de la Unidad de Uso Racional del Medicamento del Servicio Aragonés de Salud. También coordina la Comisión de Información y Actualización en Farmacoterapia de Aragón. Gracias por venir. Miguel Martínez Roy es jefe de servicio de psiquiatría del sector Zaragoza 1, es doctor en medicina, especialista en psiquiatría y tiene actividad investigadora en publicaciones y ensayos clínicos, y además a mí sí que me gustaría darle las gracias porque ha sido uno de los coordinadores clínicos de la guía de práctica clínica que se ha revisado recientemente sobre trastorno mental grave, y actualmente está participando en este otro recurso que os han comentado que se estaba elaborando sobre nuevas intervenciones. Nuria Valjiménez es doctora en medicina y especialista en medicina de familia comunitaria en el Centro de Salud Actur Sur,
Es tutora de estudiantes de medicina y residentes y formadora, esto también es muy importante para el IACS, formadora del curso para profesionales sanitarios, herramientas para la atención al malestar emocional en atención primaria. Y digo que es muy importante porque sabéis que centralizamos la formación continuada de los profesionales sanitarios en Aragón. Muchas gracias por venir. Y en último lugar, Analia Absax, que es compañera de nuestra unidad, es antropóloga de la salud y se desempeña actualmente como técnico de área en decisiones basadas en la evidencia en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Y ella es especialista en aplicar la metodología cualitativa en el desarrollo de guías de práctica clínica y otros recursos, informes de evaluación de tecnologías sanitarias y especialmente en la línea de experiencia del paciente. Ha trabajado también en gestión sanitaria, así que por esa parte también nos puede ofrecer su visión y especialmente en la evaluación de la implementación de los programas asistenciales. Bueno, en primer lugar y antes de dar lugar a las preguntas, sí que me gustaría retomar un concepto que ha explicado antes mi compañera María José. Si podéis poner la otra slide. Quería recoger lo que es la definición de una recomendación de no hacer. Siempre que hablamos del no, claro, tiene un concepto muy negativo, pero una recomendación de no hacer es una indicación de abandonar una práctica clínica que es de escaso valor, o bien porque está obsoleta, porque no aporta beneficios, porque puede incluso causar daños y además esto siempre va unido a un consumo de recursos que cuando, en sanidad sabemos que los recursos son limitados, se pueden destinar siempre a otra cosa que produzca más valor. He recogido este ejemplo, que además ha mencionado antes mi compañera, que es el de se recomienda, así dice la recomendación de no hacer en el catálogo de guía salud, se recomienda no prescribir benzodiazepinas en población adolescente ante problemas de ansiedad o insomnio, exceptuando los problemas neurológicos o psiquiátricos graves. Esto y especialmente, lo que queremos en esta mesa es ser divulgativos, también es, ¿qué significa? Significa que la prescripción de las benzodiazepinas no debe ser el tratamiento estándar para los adolescentes que tienen ansiedad o insomnio. Sí que lo va a ser en algunos casos, en algunos casos graves, pero no es pretender dejar de hacer cosas simplemente por dejar de hacer, sino porque hay que hacerlas de una manera más adecuada, igual utilizar otras alternativas pues más sociales, más comunitarias, y sobre todo tratar de medicalizar menos cuando pues, no se trata de problemas especialmente graves, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de los que tenemos en Guía Salud y si volvéis a la cartela, aquí tenéis un QR que espero que funcione y si no lo compartiremos en nuestras redes. En este QR podréis encontrar un acceso a un documento donde recogen recursos, guías de práctica clínica, otros productos basados en la evidencia y recomendaciones de no hacer en salud mental, que esperamos que os pueda ser de utilidad. Entonces, para comenzar esta mesa, lo primero, sí que me gustaría ir al plano asistencial y preguntarle especialmente a Nuria y a Miguel por qué creéis que, especialmente a los pacientes, porque me pongo también en ese papel, o a la ciudadanía, pero también a los profesionales, nos cuesta tanto dejar de actuar ante un problema de salud, ¿no? Porque somos una sociedad que enseguida tiende a la acción. Y sobre todo, cómo es posible mejorar esa comunicación con el paciente para que entendamos que, por ejemplo, en el ejemplo que poníamos de la de prescripción, quitar, reducir o suspender un medicamento que no se necesita pues, es por nuestro propio bien. Comienzo. Bueno, yo voy a hablar como médica asistencial que trabaja en atención primaria. Entonces, claro, si me centro primero en las limitaciones, las podría resumir en tres. La primera es el alto volumen o la alta frecuencia con la que vemos en nuestras consultas síntomas de ansiedad, de depresión y de insomnio. Y la mayoría de las veces estos síntomas tienen relación o son reactivos a problemas de la vida. Pueden ser problemas de estrés laboral, pueden ser situaciones difíciles, vitales, pues como un duelo. Y los pacientes, claro, no tenemos que olvidar que aunque sean síntomas reactivos generalmente transitorios, limitados en el tiempo, generan mucho sufrimiento. Y es por ello por lo que los pacientes vienen a vernos. Y esto me lleva a la segunda limitación, que son las expectativas.
A ver, nuestra sociedad en general, y aquí incluyo profesionales y pacientes, pues tenemos unas altas expectativas acerca de lo que puede hacer nuestro sistema sanitario y cómo puede paliar nuestro sufrimiento. Y esto es una opinión mía personal, pero realmente creo que es una creencia errónea, porque no podemos reducir el sufrimiento humano a un diagnóstico, a un tratamiento ni a una derivación. Y aquí voy a la tercera limitación, muy importante en todos, yo creo que en todos los servicios, también en atención primaria, que es el tiempo. El tiempo que tenemos agendado por paciente es de 5, 7, 10 minutos. Y en general estamos hablando que son pacientes que vienen por otro motivo en el que además detectamos otros síntomas de ansiedad, de depresión y de insomnio. ¿Esto qué facilita? Pues una salida rápida, como puede ser una medicación o como puede ser una derivación. Evidentemente, nosotros desde atención primaria, ¿qué es lo que podemos hacer para trabajar por por el no hacer o la no prescripción, vamos a decir, cuando no es necesario? ¿Qué es lo que podemos hacer? Hombre, podemos hacer muchas cosas. Primero, ante síntomas de ansiedad, de depresión o insomnio, lo primero que valoramos en atención primaria es si realmente hay un trastorno orgánico o un trastorno psiquiátrico grave subyacente, o si hay signos, vamos a decir, síntomas de alarma, como puede ser un riesgo de suicidio. Pero siempre debemos acompañar y debemos formarnos en técnicas de comunicación activa, empática, entrevista motivacional, etcétera. Y esto también necesita formación por nuestra parte para poder acompañar este sufrimiento del paciente, porque el paciente realmente está sufriendo y poder saber cuándo acompañarlo y cuándo no reducir su sufrimiento pues, a un tratamiento o a un diagnóstico, o evitando esta sobreetiquetación también, porque si no a veces etiquetamos como, vamos a decir, un trastorno depresivo, pues situaciones vitales como puede ser una reacción de duelo. Y no creo que ayudemos así tampoco a los pacientes. Entonces, lo que podemos hacer es, como ya han comentado otros compañeros en la ponencia anterior, es para empezar explicar qué es lo que, o sea, ayudar a entender al paciente qué está viviendo y saber cuándo realmente va a necesitar una ayuda o un tratamiento y cuándo no va a ser necesario, pero tenemos que estar vigilantes. Para ello, pues siempre favorecer lo que son una vida saludable, que esto empieza por una buena nutrición, higiene del sueño, ejercicio físico, recomendaciones de activos de la comunidad, conocer qué tenemos en la comunidad, dónde se pueden apoyar. Evidentemente, muchos otros agentes que nos ayudan, como las trabajadoras sociales, nuestros psicólogos de referencia, etc. Y además, con todo ello, mi mensaje realmente es que tenemos que trabajar conjuntamente como sociedad para no psiquiatrizar problemas del día a día, de la vida diaria. Y esta manera de actuar o de no intervenir realmente es una prevención cuaternaria, que lo que va a hacer es disminuir la iatrogenia, que se entiende por iatrogenia cualquier, vamos a decir, cualquier daño que puede provocar un fármaco o una intervención, cuando realmente no es necesario usarlo. ¿Y tú, Miguel? Ahí voy a señalar varios factores, solo señalarlos y luego lo dejamos abierto para el debate. En primer lugar, hay factores que dependen de los profesionales, hay factores que dependen del entorno, del medio, del sistema y de la sociedad en la que estamos. El primer factor que tenemos que señalar entre los profesionales es el concepto de inercia terapéutica. Para todos es más fácil seguir haciendo las cosas tal y como estaban. Paciente que lleva 3 años tomando una benzodiazepina, si uno decide meterse, necesita primero tiempo, segundo, y ahora le voy a tener que explicar que siga igual, y otro lo hará, otro en otro momento, y así seguimos con la inercia terapéutica. Un segundo factor que depende del sistema, Paco Sánchez hablaba antes de lo que cambiaría nuestra práctica en Laponia con todos los sistemas que tienen, con el apoyo, con las unidades, con las casas de crisis.
si tuviéramos, y nosotros no nos podemos quejar, ante un duelo, explicar que es mejor no poner un antidepresivo y que es mejor esperar e invertir todo el tiempo que hace falta, en una primera visita lo podemos hacer. Otra cosa es que a lo mejor no lo vemos hasta dentro de 4 meses en la revisión. En primaria ni esa primera visita da tiempo para hacerlo. Un tercer concepto que tiene que ver con la medicina defensiva y que pues muchas cosas las hacemos por si acaso no vaya a ser que acabemos denunciados, que acabemos con una reclamación, que acabemos con los tribunales. Ha mencionado las expectativas, Nuria, y la sociedad tiene unas expectativas de nosotros para que hagamos cosas. Si yo pago mis impuestos, ¿por qué no se le va a pedir un escáner? ¿Por qué le han pedido un escáner a mi vecina, a mi sobrino y por qué no se le va a pedir si yo pago mis impuestos? Lo cual me sirve para hacer una llamada. No estamos hablando solo de desprescripción, estamos hablando de otras muchas cosas que van más allá de la medicación. Estamos hablando de derivaciones, de intervenciones, de hospitalizaciones. El no hacer abarca muchos más ámbitos que el consumo de fármacos. Luego la formación, un ejemplo que al revisar todas estas cuestiones de no hacer. Por ejemplo, se dice, hay que revisar la necesidad en los programas de primeros episodios psicóticos de hacer un escáner a todos los pacientes con primer episodio psicótico. Si uno revisa todos los protocolos, todas las guías que hay hechas de todos los hospitales donde tienen unidades, la analítica es completa, el escáner es preceptivo para hacerlo. Necesitamos formación, necesitamos que en áreas como esta pues haya una buena investigación clínica para saber si se sustenta o no. Y un último factor del sistema que a mí me parece muy importante es que, claro, estamos hablando de recomendaciones de no hacer. Y lo que cobramos los profesionales 1 o 2 veces al año es productividad. Productividad y no hacer parece que son conceptos que van en vías un poco distintas. El sistema refuerza al que más pruebas pide, al que más pacientes ve, al que más fármacos ve. No es un sistema que tenga unos incentivos para aquel que toma medidas de no hacer. ¿Qué hacer? Las estrategias para abordar esto. Formación, sesiones clínicas, checklist, auditoría, seguimiento clínico con un liderazgo clínico en cada una de las unidades, muy reforzado desde arriba y muy implementado desde la administración, pero sobre todo lo que ha dicho Nuria también, la comunicación. Si entendemos que las recomendaciones de no hacer son no, yo no voy a hacer nada, mal vamos. Eso es, sí. La recomendación de no hacer tiene que ir acompañada de qué hacer en vez de. Y tenemos que ser cuidadosos con el lenguaje, con cómo estamos diciendo que no, mira, es que no te voy a poner nada. Tenemos que cuidar que no se lleve a casa. ¿Qué te han dicho? Pues nada, que me aguante y que espere, que ya se me pasará. Bueno, no, tenemos que vender otra idea, tenemos que vender otro mensaje. Hay que dar siempre una alternativa. Claro, tenemos que tener alternativas y tenemos que invertir tiempo en explicar y en ser proactivos, adelantarnos y ir una jugada por delante de lo que puede pasar. Claro, el problema del tiempo es que también es un recurso y es muy valioso y a veces no lo tenéis en consulta. Pero bueno, siguiendo con esto, sí que quería además conocer la experiencia de Aránzazu como farmacéutica, porque es cierto que las recomendaciones de no hacer en salud mental no solo van unidas a la prescripción, pero quizás son fácilmente medibles, ¿no? Que esto es algo que es verdad que para la evaluación es algo necesario. Ya me estás poniendo cara de que no. Entonces, bueno, la pregunta en realidad es, ¿qué prácticas de bajo valor en el ámbito psicofarmacológico
consideras actualmente que son prioritarias a abordar? Porque claro, muchas sí que hay un claro consumo de recursos, pero otras no. Por ejemplo, cuando hablamos de benzodiazepinas, pues tampoco son tantos recursos los que están gastando, pero sí que es un problema relacionado con la seguridad del paciente y que puede derivar pues en otras derivaciones, en otros gastos pues, hospitalarios, etcétera. Sí, bueno, pues desde luego desde el punto, o sea, desde la perspectiva del uso racional del medicamento hay varias áreas que hoy en día, bueno, pues son prioritarias, tanto por su frecuencia como por su impacto en la seguridad del paciente. Ya ha salido y seguirá saliendo a lo largo de la tarde. Y para nosotros la primera sería el uso prolongado de benzodiazepinas e hipnóticos, especialmente en personas mayores, ¿no? Ha hablado Miguel también de este tema, Nuria. La evidencia es muy clara a este respecto, ¿no? Pueden producir riesgo de deterioro cognitivo, caídas, dependencia, etcétera. Y sin embargo, vemos que este tipo de tratamientos se mantienen a lo largo de los años sin un plan claro de retirada ni un abordaje no farmacológico. Ya se han expuesto aquí varias de las circunstancias, ¿no?, que nos pueden llevar a eso. La segunda sería pues, la combinación de antipsicóticos no justificada, ¿no? Sí que es verdad que hay situaciones en las que la prescripción de estas combinaciones está justificada y debe hacerse y tiene que llevar un seguimiento estrecho, para lo cual también hace falta muchos recursos, entre ellos el tiempo, ¿no? Estas son situaciones que demuestran que el beneficio clínico no es muy grande, pero sí que aumentan los efectos adversos y disminuye la adherencia de los pacientes a los tratamientos, porque también hay, por ejemplo, pues, aparte de efectos adversos, pues más interacciones, ¿no? Otro punto importante que también se ha hablado, ya veis que no tenemos nada original, es el uso de antidepresivos en cuadros leves o en reacciones de la vida diaria sin que haya un abordaje psicosocial previo. En estos casos, la medicalización, la verdad es que puede generar más problemas de los que resuelve. Y finalmente, uno de los problemas que como farmacéuticos más vemos y en los que llevamos muchos años trabajando es en el uso de antipsicóticos o fármacos que tienen una elevada carga anticolinérgica. Carga anticolinérgica significa que ese fármaco tiene una tendencia a que puedan producir delirio, deterioro funcional, caídas, incluso puede aumentar la mortalidad, ¿no? Y el uso de estos antipsicóticos también como hipnóticos o sedantes sin una recomendación formal. ¿Esto significa que estos fármacos no se deban utilizar? En absoluto. Hay que utilizarlos cuando se debe y lo que tenemos que ser es muy conscientes de cuándo y durante cuánto tiempo y hacerles un seguimiento muy estrecho. En este caso, estos fármacos, para que os ponga un ejemplo, ¿no?, se clasifican, la carga anticolinérgica se clasifica en 1, 2 y 3, puntuación 1, 2 y 3. Y curiosamente, 1 más 1 es más que 2, porque hacen sinergia. Entonces, tiene más carga, produce más problemas tener dos fármacos que tengan un punto de carga anticolinérgica que un fármaco que tenga 2 de inicio, ¿no?
En cambio, bueno, para tratar este tema, desde hace muchos años en el Servicio Aragonés de Salud monitorizamos con indicadores a los que especialmente los médicos de atención primaria lo tienen en su cuadro de mando, pero también trabajamos con muchos médicos hospitalarios, más que, bueno, en nuestro caso sí que trabajamos en Alcañiz con los psiquiatras, pero también mucho con los internistas y con los neurólogos. Y lo que les proporcionamos es el listado, ¿no?, de los, bueno, lo pueden ver ellos, de los pacientes que están en tratamiento con este tipo de fármacos y que son mayores de 75 años, porque es quizá los que más afecten, ¿no? Y por otro lado, desde hace 3 años tenemos implantado, liderado por la Unidad de Uso Racional del Medicamento y ejecutado por los servicios de farmacia de atención primaria, un programa de revisión de la medicación a las personas que viven en centros residenciales. Entonces, bueno, pues allí se trabaja todos estos asuntos. Esto lo hacemos siempre tratándolo primero con los médicos de atención primaria, porque no sirve que yo haga una revisión, sirve que yo haga la revisión cuando el médico de atención primaria tiene tiempo para poder evaluar esa propuesta que le hemos hecho y decidir, pues, qué cambios considera que tiene que hacer. Es decir, trabajamos en equipo. Entonces, y ay, perdona. Sí. Iba a decir, en relación con esto que comentas, me parece importante que hay que provocar un cambio y no siempre es posible. Eso, Analía, como antropóloga, ¿cómo lo abordarías? Yo quería recoger varios aspectos de los que se han mencionado aquí, y uno que me parece importante, que tiene que ver con aquello de no hacer como si fuera falta de productividad, entre comillas, ¿no? Y cuando decimos una recomendación de no hacer, hacemos referencia, digamos, a hacer más acciones que produzcan menos daño, ¿no? Porque en realidad ahí podríamos darle vuelta al asunto y decir, son más acciones, pero que producen menos daño, ¿no? Esa es como una primera puntualización. En segundo lugar, en temas de contexto y pensando como antropóloga, digo que esta sociedad ha producido una medicalización tan importante que es la primera respuesta o donde buscamos la primera respuesta a nuestros malestares. Evidentemente, como señalaba Francisco, si el 57% de nuestros jóvenes tienen problemas que podemos catalogar como psicosociales, bueno, hay algún dolor, alguna necesidad que hay que atender, que posiblemente no debería ser una médica de atención primaria, cuando aún así es el mejor perfil posible para que alguien te atienda, ¿no? Porque tiene la perspectiva de lo comunitario, tiene la perspectiva de los determinantes sociales y aún así no puede dar respuestas. Entonces, un aspecto me parece muy importante también señalar es que todo lo que tiene que ver con lo social, con lo comunitario, está presente, ¿no?, como concepto, pero que todavía no lo terminamos de implementar, todavía no lo dejamos, digamos, vivir ese concepto, porque en realidad esas respuestas no están alineadas con esa perspectiva. Tenemos los recursos hacia ello. Tenemos los recursos de los activos para salud, tenemos los recursos comunitarios y de alguna manera todavía no los podemos plasmar. Entonces, ¿cómo podemos provocar ese cambio? Haciéndonos conscientes primero de ese problema, porque al naturalizar esta respuesta necesitamos hacer un acto de conciencia del problema que estamos abordando y cómo lo estamos abordando. Acá se dijo una palabra muy importante que tiene que ver con el sufrimiento humano, ¿no? Entonces, no todo sufrimiento humano puede ser abordado desde una perspectiva medicalizante o medicamentosa, porque es otra cuestión habitual, es que a veces reducimos, y estas son las trampas del lenguaje, reducimos el tratamiento al tratamiento farmacológico. Y hasta hace un momento nos comentaron que existen intervenciones psicosociales incluso para trastornos mentales graves. Entonces, uno podría decir simplemente desde el punto de vista del sentido común que tienen que haber otros recursos para
situaciones de ansiedad o de depresión que pueden ser momentáneas, como señalaban. Bueno, entonces, los actos de hacerlo consciente pueden ser a través de la evidencia científica, que nos muestra con datos concretos, de servicios concretos, de experiencias llevadas a cabo en otros lugares, de cómo eso repercute en la salud. Ese hacer que yo estoy haciendo dañino tiene una repercusión clara en la salud, ¿no? Entonces, una primera acción sería no hacerla de esa manera, pero como ya se dijo, no es que no vamos a hacer nada, sino que vamos a dar una otra alternativa de tratamiento o de intervención psicosocial o comunitaria, porque se supone que toda la transformación del sistema y de las estrategias de salud mental van hacia lo comunitario, pero todavía eso no termina de cuajar, ¿no? Entonces, me parece que un importante para ese cambio social es esa concientización, utilizar herramientas que las tenemos disponibles para hacer una implementación planificada también. Muchas veces confundimos tres instancias: la difusión, es decir, dar a conocer algo como nosotros intentamos hacer hoy aquí; otro aspecto que es la diseminación, es decir, trabajar activamente para que se conozca y se aplique ese concepto; y una tercera fase que es la implementación, ¿no? María José hablaba del noviazgo que comenzamos con el programa, con el Comisionado de Salud Mental. Yo diría que tendamos a la no ruptura, trabajando conjuntamente, pensando en reforzar estos aspectos comunitarios. Concha nos decía, bueno, como cuidadora de una persona con trastorno mental grave, yo no me puedo dedicar tanto tiempo a eso. Entonces, estos recursos que no van a la benzodiazepina tienen que ir ahí si queremos hacerlo comunitario. Hay que movilizar los recursos. Hay que distribuirlos mejor. Ya. Sí. Y cuando comentas sobre, al hablar de implementación, claro, hay que pensar muy bien cuál va a ser esa estrategia de implementación. Y cómo cómo evalúas en una primera instancia qué estrategia o qué acciones van a ser quizás más efectivas en un ámbito o en otro. ¿Qué evalúas en primer lugar? Bueno, en primer lugar pensamos que hoy nos basamos en la teoría del cambio social complejo, ¿no? Como también presentaba Francisco. Los modelos que tenemos, que son más bien unilineales y no dan cuenta de esa complejidad, de ese entramado social donde pujan diferentes intereses, entre ellos fuertemente los económicos y los de la industria, pues eso lo tenemos que tener como panorama. Por eso es muy importante que participemos todas las partes interesadas, porque el juego del poder y del saber, porque también el saber es poder, se puede repartir o por lo menos regular. Sabemos que está y necesitamos mecanismos para regularlos. Entonces, existen herramientas para hacer una implementación sistematizada, para que podamos ir evaluando procesos y resultados con indicadores específicos, y también estamos trabajando con mis compañeras en esta identificación de los indicadores específicos para el campo de la salud mental comunitaria desde la perspectiva de los determinantes sociales. Entonces tenemos algunas hojas de rutas que nos permiten decir cómo lo podemos hacer, con qué pasos, y esto requiere un equipo de gestión específico. Ahí yo también quisiera ser clara de que los profesionales sanitarios que están en la parte asistencial difícilmente pueden hacer esta tarea, ¿no? Es una sobrecarga que además no tienen la distancia, digamos, que da el trabajo de análisis pausado, ¿no?, de la evidencia o de los datos que voy recogiendo para poder ver cómo vamos avanzando. Entonces yo creo que es importante avanzar en equipos preparados con metodologías de implementación adecuadas, que son instancias diferentes de la difusión y la diseminación, para poder implementarlo con cierta orientación y cierta sistematicidad. Y especialmente relacionado con esto, Manuel, ¿cómo creéis que podéis colaborar desde la Dirección General y desde las gerencias, bueno, pues favoreciendo y facilitando algunos recursos? Bueno, pues efectivamente, bueno, lo primero quiero dar las gracias a todos los anteriores ponentes, porque lo que han dicho es absolutamente lógico y tiene mucho que ver con lo que la Dirección General o desde las instituciones se puede hacer. Desde luego, en la posición en la que coyunturalmente estoy, la Dirección General, se pueden hacer varias cosas. Una muy importante es la difusión y la formación. La formación a los profesionales, pues como bien han dicho Nuria, ha dicho Miguel,
en tanto en cuanto a qué significa no hacer, que no significa cruzarse de manos, sino significa no hacer aquello que pueda ser perjudicial y ofrecer alternativas que puedan ser beneficiosas, que muchas veces los profesionales, pues en la inercia, con frecuencia los residentes, pero también los profesionales que ya llevan un tiempo trabajando, pues funcionan con esa inercia de no, yo tengo que actuar. Y funcionan así los profesionales de primaria porque son los que llevan toda la carga inicial de ver a una persona con padecimiento, pero funciona también así los profesionales que estamos, digamos, en el nivel de especializada de salud mental, porque cuando te llega un paciente, lo ha comentado también Miguel, ya viene dirigido y ya viene con la expectativa de que hay que hacer algo. Bueno, pues formar a esos profesionales, decirles que efectivamente muchas veces el no hacer no implica cruzarse de brazos, no implica perjudicar al paciente, sino justamente al contrario. Y eso me permite hacer una pequeña matización. No tiene que ver solo con lo farmacológico, que por supuesto tiene que ver también con otras intervenciones, porque perjudicial puede ser poner un fármaco cuando no es necesario, perjudicial puede ser también hacer una intervención psicoterapéutica cuando no es necesaria o cuando se hace inadecuadamente. También la difusión, en tanto en cuanto que los profesionales sepan que existen esas alternativas. En ese sentido, puedo poner un ejemplo de una tarea que estamos actualmente en la Dirección General desarrollando, que tiene una doble función. Una, formación a los profesionales, tanto de primaria como de especializada, en la de prescripción de benzodiazepinas. Es uno de los proyectos que hemos presentado a los fondos del Ministerio a través del Comisionado de Salud Mental. Y en una primera fase para posteriormente hacer una campaña de difusión que tenga el contenido de no todo se soluciona con los fármacos, no todo se soluciona específicamente con las benzodiazepinas, sino que hay otras alternativas. Es necesario que los profesionales inicialmente estén formados para que luego puedan dar respuesta a la expectativa que esperamos se genere a nivel de la población. En segundo lugar, un apoyo institucional también pues, a todas aquellas iniciativas, todos aquellos proyectos de calidad, todos, que promuevan la prescripción y la revisión de prácticas de bajo valor. Quiero también comentar otra de las iniciativas en las que estamos participando como Dirección General, junto con la Dirección General de Salud Pública, con el Salud, con la Dirección General de Asistencia Sanitaria, y que tiene que ver con la prescripción de activos de salud. Hay toda una guía elaborada de activos de salud de atención primaria que estamos ahora revisando para adaptarla a salud mental, para dar esas alternativas que puedan favorecer que los profesionales no prescriban un tratamiento farmacológico, sino que den alternativas al paciente, a la persona que está sufriendo. En tercer lugar, pues facilitar y ayudar a una coordinación intersectorial, sobre todo en la atención primaria. Está aquí Nuria, justamente, que es una persona especialmente identificada como formadora y como interesada en formar en el bienestar emocional. Pues facilitar desde la Dirección General, desde las administraciones, que eso se difunda y que eso se tenga como una práctica de gran valor, pues es uno de los papeles que tenemos más importantes. Sí, esto está relacionado con lo que comentaba Analia de generar estos equipos multidisciplinares. Sí, y además has mencionado el apoyo institucional y en relación con esto, actualmente yo creo que, bueno, tanto tú como Arantzazu quizás podéis comentar algunos ejemplos que estáis llevando a cabo, bueno, de ese alineamiento entre las recomendaciones de no hacer o prácticas de bajo valor, como lo queramos llamar en cada ámbito, con políticas actuales de calidad y de sostenibilidad aquí en Aragón. ¿Empiezas? No, yo creo que en este caso tanto sí, o Manuel o Arantzazu, como queréis empezar. Bueno, desde luego, como he mencionado, todas las recomendaciones de no hacer entran dentro de los planes de acción de salud del Ministerio, con los cuales hemos colaborado y con los cuales nos alineamos. Y estamos perfectamente de acuerdo, como hemos comentado, pues han comentado todos los ponentes y yo estoy plenamente de acuerdo.
no hacer no solo simplifica, evita males innecesarios, se alinea con ese principio incluso bioético de primum non nocere, sino que además libera recursos para otras actuaciones que sí que puedan ser necesarias hacer. El ejemplo claro, lo comentábamos antes en Petit Comité, Paco y yo, pues es que, claro, los pacientes que más puedan necesitar de la actuación de los profesionales a nivel de especializada, que todos podemos tener en mente, como serán los pacientes con una psicosis, los pacientes con depresiones graves, etcétera, muchas veces quedan diluidos en la consulta y pierden tiempo de intervención cuando se reciben en la consulta todas esas personas que tienen un padecimiento o no, o tienen una situación de malestar vital que puede ser manejada de otra forma mucho mejor, pero que llegan a la consulta de salud mental muchas veces de forma muy numerosa y con mucha más capacidad de demandar atención y diluyen la posibilidad de atender a personas que sí que deberían ser tratadas a ese nivel. Eso es, sí. Bueno, yo lo primero es que, Manuel, vamos a recoger el guante de una de las cosas que has comentado, porque estamos planificando ya acciones para 2026 y más allá. Y entonces, pues hay varios de los indicadores, sobre todo a nivel farmacoterapéutico, ¿no? que has comentado, que quizás pues, podríamos compartir e implementar desde servicios centrales para que sean indicadores estratégicos, ¿no? Para todos los profesionales. Con lo cual, pues creo que vamos a hablar. Vamos en línea. Sí. Y luego, respecto a lo demás, bueno, pues desde luego las estrategias, bueno, las recomendaciones de no hacer encajan plenamente con los objetivos de calidad y de sostenibilidad del sistema sanitario, ¿no? Mejoran la seguridad del paciente, esto va muy pues, por la disminución de las reacciones adversas, de las interacciones, de la medicación, de la medicalización innecesaria. Paco pues, es muy conocedor de la estrategia de seguridad del paciente, porque todo esto se lidera muy brillantemente desde el Ministerio de Sanidad. Después estaría también lo que ha comentado Manuel, ¿no? de favorecer la eficiencia y la asignación eficiente, ¿no? o adecuada de los recursos. Si se evitan prácticas que no aportan beneficio, dispones de tiempo clínico, de recursos humanos, incluso de presupuesto, ¿no? para destinarla a actividades o a programas que sí que aportan valor. Y como último punto, bueno, pues este tipo de recomendaciones, ¿no? refuerzan la cultura de la práctica clínica basada en la evidencia. En esto, en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, mediante Guía Salud, pues es referente, diría que a nivel, desde luego, europeo. Y nosotros estamos alineados con todo este tipo de actividades. Además, quería resaltar la colaboración que estamos iniciando este año precisamente entre nuestra unidad y uso racional del medicamento para favorecer el diseño de las estrategias de implementación que tengan un impacto en 2026. Si quieres, Analia, comentar brevemente, quiero dejar tiempo para que participe el público, ¿vale? Entonces, ahora igual os pido intervenciones más breves, pero sí que me gustaría que pudierais contar lo que estáis haciendo. Perfecto. En primer lugar, comentarles que hicimos una encuesta a nivel de Guía Salud en todas las comunidades autónomas. De las 10 que participaron, 8 de ellas nos dijeron que implementaban alguna estrategia de recomendaciones no hacer, de diferentes áreas, no solamente del área de salud mental, pero solo la mitad de ellas, es decir, 5 comunidades autónomas, tenían un equipo de gestión para la implementación. Pero curiosamente, solamente de esas 5, 2 habían evaluado la implementación.
Es decir, que ese proceso, por eso insisto en la necesidad de marcos y de un trabajo adecuado. En ese sentido nos unimos al trabajo que viene desarrollando Arantxa y su equipo en temas de seguridad del paciente y estamos trabajando conjuntamente, aportando esas estrategias metodológicas para tener esa hoja de ruta que nos permita avanzar bien en la implementación y luego en la evaluación de lo que hacemos con indicadores específicos. Hemos empezado con temas de salud cardiovascular, pero queremos seguir avanzando en temas específicamente también de salud mental. Tomamos la palabra del apoyo institucional que vamos a contar para poder avanzar en este sentido y armar un buen equipo de gestión. Sí. Estamos anotando. En realidad, lo habéis nombrado a lo largo de todas las intervenciones, hay una palabra clave que es la formación, que podemos también hablar de educación al paciente, términos que no son despectivos y que muchas veces hay profesionales que sí que entienden de otra manera, pero al revés, o sea, todos tenemos que seguir formándonos y educándonos. En este caso, sí que me gustaría saber, especialmente por parte pues, de los profesionales asistenciales de Núria y Miguel, cómo puede integrarse la iniciativa de no hacer en las formaciones y en la supervisión clínica habitual, especialmente pues, en la formación continuada, pero también en la de los residentes, ¿no? En los jóvenes que comienzan. Bueno, yo voy a comentar un caso, voy a compartir un caso, bueno, un proyecto de calidad que estamos realizando en mi centro de salud este año, que lo llevan en parte los residentes y que consiste en la detección, primero, oportunista. Esto quiere decir que el paciente acude a nuestra consulta por otro motivo, pero al revisar el tratamiento vemos que son pacientes mayores de 65 años y que llevan tratamiento con benzodiazepinas o hipnóticos por insomnio, descartando otro tipo de trastorno que no tengan trastorno mental coadyuvante. Y vemos que llevan más de 12 semanas, que no hemos de olvidar que realmente esta medicación, si vemos la ficha técnica, y esto cuando lo comentamos con los pacientes se sorprenden, realmente el máximo son de 8 a 12 semanas lo que deberían llevar este tratamiento. Todos sabemos la cantidad de pacientes que llevan este tratamiento años. Claro, ese problema ya está creado y ahora venimos aquí con innovación y con ganas de hacer un cambio que realmente necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estos pacientes que ya de forma oportunista detectamos en la consulta, mayores de 65 años, en este tratamiento con benzodiazepinas o hipnóticos, les explicamos, primero, ¿por qué ya no deberían estar con este tratamiento? Porque en ficha técnica ya nos dice que no. Segundo, ¿cuáles son los beneficios de trabajar en la prescripción de este tratamiento? Y tercero, ¿cuáles son los riesgos si no, si desean continuar con el tratamiento y no unirse a esta prescripción? A los pacientes que ya de primeras se ven sorprendidos y realmente favorables al cambio, les damos una pauta directamente. Imaginaros, esto estoy hablando que han venido por otro tema, o sea que es un trabajo como asistencial brutal. Lo veis en la historia clínica. Claro, quiero decir que lo tenemos muy sistematizado, porque sabemos lo que vamos a hacer, porque está dentro de un proyecto de calidad. Entonces, claro, les damos ya una pauta clara de cómo van a disminuir la medicación en las próximas semanas hasta su suspensión si tenemos suerte. Y se les revisa a los 3 meses para ver si realmente han disminuido o han suspendido la medicación. Bueno, yo no tengo los datos finales porque no los tenemos todavía, pero estoy muy sorprendida con lo que hemos ido consiguiendo, porque realmente es una muestra pequeña la que tenemos, pero os puedo decir que más de la mitad, por un consejo breve en consulta, han o suspendido o disminuido la medicación, sintiéndose muy satisfechos con la decisión que han tomado. En fin, y esto, así como os lo estoy contando, sin mucho más apoyo. Entonces, realmente yo creo que sí, que tenemos que trabajar primero en informar a los pacientes, porque yo estoy convencida que un paciente bien informado tiene
muchas opciones de realmente tomar la decisión correcta. A nadie más le importa su salud que al propio paciente. Entonces, ese trabajo tiene que ser un trabajo institucional, también de información a través de las redes, a través de los medios de comunicación, que se hable de ello en la calle, quiero decir, que la gente se sorprenda de cómo puede ser que mi vecina lleve 20 años tomando Orfidal para dormir. Pues, ¿cómo puede ser? Hagamos algo. Hay varias maneras de integrar la formación y todo lo que necesitamos los clínicos para incorporar estas recomendaciones de no hacer. En primer lugar, evidentemente, la formación, tanto la continuada de todos nosotros como la formación de nuestros residentes. En segundo lugar, la supervisión. Tenemos que establecer protocolos y guías locales adaptados a cada servicio, a la realidad que cada uno tenemos. Y en tercer lugar, las sesiones clínicas. Nosotros con nuestros residentes, que todos los miércoles tenemos actividad, ese es un espacio único para reflexionar sobre esto. Lo que pasa que sucede como pasa muchas veces con la perspectiva de género. Son cuestiones en las que si uno no está activamente y mentalizado para hacerlo, para incorporar las recomendaciones de no hacer, muchas veces el tsunami de la práctica diaria se te lleva por delante y no tienes capacidad. Claro, la historia tiene que ver también con que se debe de incentivar y de motivar con los objetivos reales, con los indicadores que nos puedan mandar de los pacientes en los que hay más de 3 antipsicóticos, con que se adecuen las prácticas clínicas. Yo siempre pongo en esto un ejemplo de inercia institucional, inercia científica, inercia de todo el mundo. A los pacientes que han estado con clozapina los hemos tenido machacándolos y torturándolos analítica mensual porque así lo decía el protocolo. Y claro, de repente ahora alguien, me imagino que alguien habrá hecho, ha cambiado desde el Carlos III, que era quien gobernaba todo esto, de repente ahora ya si no han dado a granulocitosis ya podemos pasar a analítica. Si no tenemos estas herramientas incorporadas, si no somos capaces de transmitirlas, pero vamos, básicamente es formación específica, supervisión clínica y sesiones clínicas en las que proactivamente se incorpore el concepto de recomendaciones de no hacer. Pues contad con nosotros para iros a dar el tostón a cada sesión clínica. Que ya hicimos una pequeña tournée, pero no sé si tuvimos mucho éxito, la verdad. Ya para finalizar como nuestro debate y poder dar paso a otras preguntas, lo que querría es que me dierais también vuestra visión y especialmente esto a nivel de gestión sobre la evaluación, porque claro, podemos poner en práctica pues eso, todas las estrategias, elegir las acciones adecuadas, pero al final todo tiene que ser sostenible y tenemos que evaluar si lo que estamos haciendo realmente está teniendo un éxito o tenemos que cambiar o tenemos que mantenerlo. Entonces, a este respecto, Manuel, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo mantener cómo hacer esta evaluación de la implementación y hacerla sostenible en el tiempo? Bueno, pues lógicamente uno de los primeros pasos sería evaluar la práctica clínica. De hecho, en el proyecto que os comentaba ya ha habido una primera aproximación a la estadística de cuántas benzodiazepinas se prescriben, en qué ámbito, la duración, etcétera. Y la idea sería lanzar, lógicamente, la campaña, por eso, por poner un ejemplo, y ver a posteriori realmente si la prescripción sigue siendo igual, si ha disminuido, si ha mejorado, etcétera. Eso sería una evaluación en cuanto a la cantidad. En cuanto a la calidad, lógicamente habría que evaluar también, dar la facilidad para evaluar y dar voz al paciente, pero también al profesional, en cuanto a la satisfacción por dejar de consumir una medicación. Lo mencionaba antes Nuria, no solo el beneficio que tiene por dejar de consumirla, sino la falta de perjuicio, de efectos secundarios, etcétera.
tener la capacidad y la posibilidad de evaluar eso. Y por supuesto también la satisfacción del profesional. Que, yo creo que por la falta de tiempo y la necesidad de dar una respuesta a esa demanda del paciente, tener que prescribir tampoco resulta satisfactorio, cuando muchas veces tener tiempo para hacer otra actuación lo sería mucho más. No sé si Miguel estará de acuerdo con eso, porque yo sí, eso que lo he vivido. Y luego habría que hacer también una evaluación periódica con comisiones clínicas, con auditorías internas, vinculando los resultados con a planes de mejora, ¿vale? Con una evaluación continua y reciclando y volviendo a proponer actuaciones. Un ejemplo sería que si esta campaña realmente da los resultados que esperamos, que es que haya una disminución de la prescripción de benzodiazepinas y una satisfacción de los profesionales y de los pacientes, eso se puede hacer extensivo a otras familias farmacológicas, no solo psicofármacos, lógicamente. Esto es muy interesante porque es verdad que cuando te ves involucrado y a veces en el último término sientes que has perdido ese vínculo porque no te expresan o no te comunican los resultados finales, es posible que no puedan volver a contar contigo en el futuro, con lo cual comunicar esos resultados a los pacientes y a los profesionales sanitarios es un punto crítico. ¿Cómo lo ves tú, Arantzazu? Porque antes, con lo del tema de los indicadores, no sé, parece que no te convencía que todo sea medible. No, pero bueno, cada vez veo más claro que me voy a juntar con Manuel, con Miguel, con Nuria, con todo, pero pegar, porque yo creo que vamos todos en la misma línea y eso pues es fantástico y con vuestra ayuda pues lo vamos a conseguir. Desde luego, lo primero que hay que hacer, lo primero que necesitamos es medir bien. Necesitamos indicadores estables y comparables en el tiempo y que estén absolutamente automatizados. No pueden suponer una carga adicional al facultativo médico o el profesional sanitario que sea. En esto tenemos un ejemplo muy claro nuevamente en la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario con el plan PRAN, con el Programa Nacional de Resistencia a Antibióticos. Si ahí hemos conseguido ponernos de acuerdo todos en qué hay que medir, cómo hay que medirlo, podemos compararlo no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo, pues con esto lo mismo. Segundo, que también ha incidido Miguel en ello y Manuel también, la revisión periódica y la retroalimentación a los profesionales. El cambio realmente solo se mantiene cuando los profesionales reciben información clara y útil de su práctica clínica comparada con otros equipos o como se diseñe y que sean una información y unas recomendaciones que les resulten útiles y que realmente sean realistas y se puedan aplicar, ¿no? El feedback clínico, cuando es respetuoso y está orientado a la mejora, es una de las herramientas más potentes que hay, ¿no? Y tercero, que también lo han comentado, integrar el cambio en la práctica clínica. Para que un cambio sea sostenible, hay que tratarlo en las comisiones clínicas, hay que poner objetivos, tienen que estar en los contratos programa, en los acuerdos de gestión, tiene que haber una estrategia muy clara de formación continuada, que lo has dicho muchas veces, Miguel, la importancia que tiene, ¿no? Y luego, por parte de los servicios de salud, desde luego, deberían implementarse más herramientas de ayuda a la prescripción, con alertas, con recomendaciones, con estos protocolos consensuados, pero herramientas de ayuda a la prescripción que sean útiles, que se prueben primero con ellos y que se decidan conjuntamente, ¿no? Y porque no tienes por qué tener todo en la cabeza. Y yo creo que con esto, si los profesionales todo esto lo ven útil, se sienten apoyados y ven resultados o beneficios en sus pacientes, el cambio se consolida solo.
Bueno, solo con No, todo pero- eso. Sí, es verdad que a veces disponer de esas herramientas casi es lo más costoso, ¿no? Y llegar Es muy costoso. tendríamos que haber invitado a la Dirección General de Salud Digital y así aprovechábamos también el impulso. Me consta que están trabajando mucho, pero Sí, pero es muy que costoso. Sí, cualquier mínimo cambio en realidad lleva... He puesto el ejemplo del PRAN porque es una maravilla, ¿no? Sí. Pero es a lo que tenemos que ir. Pues muchas gracias. No sé si tú, que estás precisamente trabajando en eso, quieres añadir algo. o Simplemente damos paso seguir al público. insistiendo que tenemos que trabajar en la implementación con metodologías, también en la evaluación con metodologías, con la perspectiva comunitaria, para no sobrecargar a los profesionales y las personas de gestión también tenemos que formarnos en temas de implementación, porque hay toda una ciencia que trabaja en eso, que tiene que ver con el cambio, porque sabemos que es algo que nos cuesta mucho en general, ¿no? A los grupos humanos. Y bueno, y entonces eso que cuesta tanto consolidar tiene mucho trabajo por detrás que tenemos que afrontarlo con herramientas. Simplemente decir que uno de los indicadores clave de calidad que antes se llamaba satisfacción del paciente, hoy se denomina experiencia del paciente. Y eso tiene que estar también en ese equipo de gestión, desde como un interlocutor más, una voz más que tiene que estar desde el comienzo. Muchas gracias. Vamos a dar lugar a preguntas del público, tanto que haya en la sala como si hay alguna en el streaming. María José, te has dado. Hola. Sí. A ver, es más que un comentario, una reflexión de algo que ha dicho Nuria al principio, así muy de reflexión. Yo creo que es importante recalcarlo. Yo creo que en ese proceso de cambio que todas y todos habéis estado hablando, es súper importante incluir a las asociaciones de pacientes como motor de cambio de esta práctica. Porque si yo como paciente, y además desde dentro de mi asociación, me están dando cursos de formación y me dicen, no tomes las benzodiazepinas por esto, las propias asociaciones de pacientes pueden jugar un papel clave. Yo no voy a ir al médico de familia y decirle, oiga, mira, ¿por qué? Porque mis cercanos me han explicado por qué esto no puede ser. Y las farmacias que están a pie de calle. Las farmacias son fundamentales también para señalar, educar. Entonces yo creo que en este proceso de cambio que estamos, no solo a nivel de profesionales y de gestión, sino a nivel también asociaciones de pacientes, sociedades de ciudadanía, farmacia, es decir, yo creo que hay que ampliar ese marco de actuación. Sí, gracias. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Hay alguna del streaming? Vale. En realidad nosotros teníamos aquí para hablar un montón, nos hemos visto más bien, nos hemos autolimitado. Sí, perfecto, Paco. Me ocurrieron un montón de reflexiones. Primero agradeceros esta mesa. Yo tengo la sensación, y esto es una cosa nosotros solos no vamos a poder resolver esto. El año pasado se dieron 800.000 bajas en salud mental por problemas laborales. 800.000. El incremento de años anteriores es increíble. O sea, el número de porcentaje no me lo quiero inventar. Les puedo asegurar que es un desfase. O entramos a resolver problemas en la empresa, con nosotros no vamos a poder hacer absolutamente nada. Entonces, quiero decir que el trabajo comunitario, que es algo a lo que yo, pues, con mejor o peor suerte, me he dedicado a lo largo, está en que nosotros, no como actores principales, tenemos que también actuar como facilitadores de un cambio social o de un cambio en los cuidados. De tal manera que hay que entrar también a ver qué está pasando en las empresas. Entonces, desde salud mental hemos entendido bien qué pasa, cómo tenemos que actuar cuando algo pasa en la familia, entre comillas. Tampoco es que hayamos sido muy buenos, pero sí entendemos que tenemos que hacer un trabajo con la familia. Lo hayamos hecho mejor o peor, pero ahora tenemos muchos espacios donde se producen muchísimos desajustes y muchísimos problemas en los que definitivamente tenemos que entrar. Lo digo también ligándolo con esto que también pensaba,
Ahora también está como muy de moda la prescripción social. Yo que he trabajado en esto de lo comunitario, a veces me digo, uff, porque se utiliza la prescripción social con la misma metáfora que lo médico. Entonces, en vez de hacer ahora, en vez de prescribir un Lexatin, lo que prescribo es ejercicio, o vas a hacer yoga. Pero esto no deja de ser algo individual. Me estás a mí culpabilizando y tengo que aprender yo regularmente a hacer algo, además, que no sé si me da la vida o me apetece hacer, porque lo digo ya como ciudadano, estoy harto también un poco de que me pidan resiliencia, dame recursos. Es mucho más fácil hacer dieta o hacer ejercicio cuando vives en determinados distritos que no en otros. O cuando te puedes pagar la medicación. O si tienes dinero para pagarte la medicación en este momento. Entonces, a veces la prescripción social tomada también como si fuera una especie de Lexatin, o sea, tenemos que involucrarnos de alguna manera en conseguir que nuestros distritos sean más saludables. Y nosotros probablemente no somos para nada los únicos que tenemos que hacer esto, porque no nos da la vida. Pero sí tenemos que favorecer que eso suceda, porque si no nos metemos en esto, no vamos a poder, por mucha prescripción que hagamos, porque esto no es un problema individual de las personas. O sea, hay que pasar de pensar en los estilos de vida a las condiciones de vida. Entonces, esta prevención en estilos de vida decía uno de mis profesoras o maestras en comunitaria, que prescripción social sin lucha social es coaching. En términos, entonces es como, si tú tienes este valor desde lo comunitario, tienes que salir del centro de salud, tenemos que salir de los centros de salud mental y quizá no como protagonistas principales, tenemos que conseguir que nuestros distritos estén, entre comillas, sean menos precarios, menos violentos y podamos ayudar, porque desde ahí es más fácil, entonces desde ahí hacer un nombramiento diferente del sufrimiento de las personas. Las personas vienen a pedirnos orfidales o Lexatines porque les pasan cosas. Entonces, hacer ese cambio supone vincularnos. Quiero decir que también, y para terminar, y quiero alargarme para nada, porque menudo tostón o un pestillo estoy metiendo, muchas veces pensamos que la medicina, como tal, o como las profesiones de salud, hemos avanzado a lo largo de la historia por la evidencia, pero eso no ha sido así. Si hubiera sido por la evidencia, nosotros los médicos nunca se hubieran hecho sangrías, ni se hubieran hecho, pues yo qué sé, la cantidad de cosas que hacíamos los médicos en el siglo pasado. Se ha avanzado por un cuidado, por un vincularse con la comunidad como sujetos de supuesto saber. Y entonces desde ahí, desde esa vinculación, es de donde se nos nombraba médicos y avanzábamos. Creo que hay que hacer evidencia de esto, solo faltaba. Pero que no se nos puede olvidar que nosotros avanzamos a través de un vínculo que tratamos de hacer una sociedad más cuidadosa. Entonces, eso no se nos puede ir, porque si nos metemos y nos encerramos en nuestro despacho y pensamos nada más que la persona, es que no vamos a funcionar. Es imposible porque la avalancha que ya tenemos es enorme y no va a parar. Mi sensación es que no va a poder parar, vamos a seguir teniéndola, precisamente por el éxito, porque hemos sido muy accesibles y buenos profesionales a esto. Entonces, la gente no va al comité de empresa, viene su médico a decirle esto. En ese sentido, cuando antes decía que de las recomendaciones de no hacer, no solo está la desprescripción farmacológica, hay una de las que más cunde por ahí y una de las recomendaciones, bueno, más etéreas, pero que es cierta, es recomendación de no hacer prescribir social o psicológico, una intervención psicosocial, psicoterapéutica del tipo que sea, cuando lo que hace falta es intervenir directamente en los condicionantes cuando lo que hace falta es o en el medio laboral o lo económico y se trata de camuflar y de pues eso, puede ser el coaching, el yoga o las sesiones de Reiki. La psicoterapia debería tener la psicoterapia no es inútil, también produce daño. Entonces me sorprende.
Bueno, muchas gracias por la intervención. Yo creo que nos llevamos todos un pensamiento de esto, tenemos que reposarlo un poco. Yo antes también me quedaba con la idea, y bueno, es que esto daría para otra sesión de... claro, es cierto que en medicina o en esta clase de recursos nosotros siempre tenemos en cuenta la voz del paciente, o cada vez la tenemos más en cuenta, pero ¿cómo tener en cuenta la voz de la ciudadanía en otras políticas sociales o económicas sin que se desbalancee hacia ciertas, no sé, necesidades o intereses? Es muy complicado. Sí, pero bueno, muchas gracias por la reflexión. Vamos a dar paso ya a la finalización a la clausura del acto. Muchas gracias bueno, sobre todo por vuestro acompañamiento también en estas semanas, y yo creo que de aquí sale un grupo de trabajo. Sí, solo digo eso. Gracias.